Mira Rambo, deja el mundo tranquilo y baila un mambo, y baila un mambo. Mira Rambo, siempre vas pegando tiros, eres muy chulo, o que le den por culo Rambo. Bueno, pues buenas tardes desde insurgente.org, que recién acabamos de sufrir un duro ataque informático de los amigos de la humanidad y de la revolución. Nos hemos recuperado y comenzamos con esta entrevista, que es un honor para nosotros tener a Juanlu González, que además de compañero, escritor, activista antiimperialista y por la paz, colaborador geopolítico de medios públicos y privados internacionales, lo habrán escuchado o visto en RT, Hispan TV, Telesur, Almayadén, así como en diversas webs de información alternativa en castellano del Estado español, Oriente, Medio y América Latina. Miembro de Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad desde el año 2000, mantiene su propio blog, Los Bits Rojiverdes, donde vuelca buena parte de su producción, autor del libro El Gran Juego, claves para comprender los conflictos internacionales de nuestro tiempo, así como otras publicaciones sobre medio ambiente, viajes e historias. Un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, Víctor, y para mí es un honor colaborar siempre que puedo con Insurgente, y aquí estoy a cualquier llamada que nos hagáis. Muchas gracias. No puede ser de otra manera. Teníamos preparadas unas preguntas para hacerte, y como yo la memoria no me puede fallar porque el Alzheimer empieza a afectarle a uno, pues comenzamos, aparte de las preguntas que tenemos aquí, lo que tú quieras añadir o comentar. Igualmente, sáltate el guión cada vez que quieras, Gracias. El próximo jueves, día 1 de junio, a las 7 de la tarde, en el Gobierno Civil de Cádiz, en la subdelegación del Gobierno, hay una concentración en contra de las bases, la OTAN, la ampliación de la base de Rota y las maniobras Frontex que se van a desarrollar próximamente. ¿A qué responde la concentración del jueves? Bueno, la verdad es que no queríamos dejar esta oportunidad que nuestra recién creada plataforma contra la base y contra la OTAN gaditana empiece a responder como debidamente ante cualquier tipo de militarización de la sociedad o cualquier evento de celebración de lo militar, del imperialismo y de las bases militares, ¿no? Ya has dicho claramente, bueno, hay dos objetivos fundamentales, ¿no? Por un lado, vamos a mostrar nuestra verdadera repulsa a las maniobras militares Flotex 2023, que son básicamente son unas maniobras de alto nivel de la Armada, en las que la mayoría del personal del Estado español que se presenta van a ser de fuerzas que están estacionadas en Rota y también en San Fernando, ¿no? Ahí junto a Cádiz. El año pasado se celebraron justamente en el litoral gaditano y este año van a pillar más o menos un poco hasta la zona mediterránea hasta Almería. Y bueno, vamos a participar en una serie de países, todos miembros de la OTAN, algún país también observador, y queremos mostrar nuestra absoluta disconformidad con este tipo de historias. Son jueguecitos de guerra de los militares, en los que se van a gastar muchos cientos de miles de euros y sin ningún motivo realmente aparente, ¿no? Por otro lado, bueno, también queremos, como tema de actualidad, manifestar nuestra disconformidad con la ampliación de la base de Rota, que se hace contraviendo la voluntad popular expresada en el referéndum, uno de los poquitos referéndums que se ha hecho en la historia contemporánea de nuestro país, y directamente se lo han pasado por el arco del triunfo, y estamos viendo la voluntad popular porque hay que recordar que
queríamos o lo que se había comentado en ese referéndum como una de las condiciones para aceptar la entrada a la OTAN es la disminución progresiva de la base extranjera norteamericana en nuestro territorio, y Rota no para de crecer, primero con el escudo antimisiles, que decía que iba contra Irán, pero que era directamente contra Rusia, ya lo sabíamos, forma parte de esta estrategia que ha llevado a esta guerra en Europa, y ahora pues simplemente pues, aumentar todavía en un 50% ese escudo antimisiles con 2 nuevos destructores, con 600 personas más que van a vivir en la base de Rota, y con el chantaje que siempre se hace, ¿no? En estos casos, que esto va a proporcionar como 1.000 puestos de trabajo más en la depauperada bahía de Cádiz, que ya Zapatero en su día directamente prometió algo así cuando se instaló el escudo antimisiles, y desde entonces hemos perdido como 600 puestos de trabajo en la base. O sea, esto de que la ampliación trae empleo también es absolutamente mentira, y queremos decir todo eso en un acto pequeño, simbólico, pero que nos vamos a intentar explicar, y nos vamos a mover por todas las redes sociales. Los medios de comunicación no vendrán, no contarán nada. Vamos a hacer el esfuerzo de enviárselo a todos los medios de comunicación de la provincia. Tenemos una base de datos completísima de cientos de medios de todo tipo, prensa, radio, televisión, webs, etcétera. Lo vamos a pasar a todo el mundo y luego lo vamos a mover por nuestras propias redes. Así que esa es un poco lo que pretendemos en la concentración del día 3. ¿Crees que están relacionadas esas maniobras con la degradación de la situación bélica a nivel internacional, concretamente con la guerra de Ucrania? Por supuesto, cualquier movida que se esté montando en este momento de países de la OTAN para sacar músculo, ¿no? ante la población, tiene que ver con lo que está sucediendo en Ucrania. Quien diga que no está mintiendo simplemente. ¿Por qué lo digo? Mira, fijaros, la maniobra de Flotex 2022, que se celebraba en Cádiz, como dije antes, respondían a un simulacro, ¿no? Estos jueguecitos pues tienen, como los juegos de rol, ¿no? Tienen una misión, ¿no? que cumplir para que se diviertan los militares, ¿no? En este caso era pues afrontar con los buques de la Armada el desabastecimiento energético debido a un corte de suministro a Europa por una situación bélica, ¿no? O sea que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero creo que está sucediendo algo curioso. La OTAN está absolutamente en pánico, y no lo digo como afán triunfalista o nada de eso, todo lo contrario. Mira, ahora mismo la superioridad de las armas rusas que se están enfrentando al armamento norteamericano y europeo es absolutamente brutal, y está dejando en pañales al armamento norteamericano. El jefe de los militares españoles que va en esta maniobra dice que estaba muy orgulloso porque iba a jugar le iban a prestar unos juguetitos que son unos lanzaderas de misiles múltiples que se llaman HIMARS que se están utilizando intensivamente en Ucrania, y que se probaron en Irak, como en la guerra de Irak al principio, mataron a 1.000 y pico de civiles, 1.700 civiles creo que mataron en unos pocos días. Son estas lanzaderas que se ven así, que tienen un montón de capas de bombas que la tiran directamente, y que además en este caso lo que están es que están controladas por satélite, ¿no? Estados Unidos no solamente está proporcionando esa batería, también la munición y también el apoyo por satélite para que no hierren en su objetivo. Bueno, pues eso es una de las armas que se va a probar allí, pero podemos decir ahora mismo, sin temor a equivocarnos, que más de una veintena de HIMARS de estos han sido derribados ya no misiles, sino simplemente el equipo de lanzamiento, ¿no? Pero no, eso no ha sido lo peor. Lo peor es que la defensa antiaérea de la OTAN, de Estados Unidos y de Europa está basada sobre sistemas Patriot. Y son los sistemas... Sí, Eso es que después de mucha historia consiguieron, después de muchos llantos de Zelensky, al final consiguieron enviar 2 Patriot, fundamentalmente para la defensa aérea de Kiev. Y el otro día vimos cómo los operadores, que seguramente serían norteamericanos, se hubieran cambiado el escudito de la barra de las estrellas por uno de una compañía
mercenarios cualquiera, ¿no? De tipo Blackwater, como se llamaban antes, etcétera, pues estuvieron disparando como se contaron, como se ve la batería disparando por la noche al cielo como 30 veces aproximadamente. Cada misil Patriot esto puede costar como 5 millones de dólares. O sea que en cuestión de 2 minutos, que es lo que dura el vídeo, se gastaron como 150 millones de dólares. Y no pudieron parar al misil ruso, al Hinzhal, al Daga, que al final acabó destruyendo no solamente 5 lanzaderas de Patriot, sino también el sistema de radar que estaba asociado a ello. La velocidad que tiene un hipersónico ahora mismo está dejando en ridículo a los Patriots, que además, si ya lo dijeron hace poco tiempo, cada vez que un misil hipersónico ruso, de estos que no tienen los Estados Unidos, se capta en el radar lo pilla, efectivamente, lo pilla, pero dice que hay 5 misiles, no 1. O sea, que van tan rápido que el radar no sabe realmente qué está siguiendo, ¿no? Entonces, bueno, la OTAN ahora, ya digo, como está absolutamente en pánico, lo que está intentando es, dar una sensación de protección a la población, a la que está enterada un poco de esto, a los militares, y bueno, también enseñarle los dientes a Rusia, ¿no? A eso está jugando en estos días, bueno, todavía no han empezado, allí por las costas de Almería, de Granada, donde van a desarrollarse las maniobras. Aunque comentemos después algunas cosas más, cuéntanos un poco de esta iniciativa de la plataforma. Bueno, realmente nos hemos encontrado que en el interín provocado por la pandemia, el movimiento contra la base de Rota prácticamente había desaparecido. Obviamente, hay muchas de las cosas que hacíamos en tiempo antes de la pandemia, pues dejaron de realizarse porque las concentraciones públicas estaban bastante limitadas, prohibidas durante un tiempo, etcétera. Pero bueno, cuando ya empezamos a levantar cabeza, pues resulta que no había tampoco, parece que no había interés de mantener la lucha contra la base de Rota. Entonces, bueno, pues un grupo de personas, de colectivos, sindicales, políticos, sociales, etcétera, pues se reunieron para retomar esas marchas de Rota que habían desaparecido del calendario. Y bueno, y se unen en torno a conceptos de internacionalismo obrero, de antiimperialismo, de altermundismo, etcétera. Y así pues se crea una especie de la plataforma Base Fuera, OTAN No de Andalucía, donde hay un par de provincias que sí tenían cierta actividad, fundamentalmente en Almería. También había un grupo importante en Huelva que seguía funcionando. Y bueno, pues se suman una serie de organizaciones y al final se crea esta plataforma. Esta plataforma ya lleva organizada 2 marchas Rota con bastante dignidad, a pesar de muchas zancadillas y de la desidia generalizada que estaba campando ahí en el terreno. Y bueno, pues eso ha sido como un poco la argamasa que ha unido a este tipo de asociaciones, organizaciones, instituciones distintas, que de pronto pues hemos visto la necesidad ya no solamente de tener una estructura nacional andaluza, sino que hemos previsto organizar pues en cada provincia alguna de estas plataformas. En este momento creo que son 5 provincias en donde estamos organizándonos, probablemente esté ahora mismo creando una sexta. Son 8 provincias las que hay en Andalucía, para los que nos escuchen de fuera, y yo creo que dentro de poco vamos a tener todo el territorio copado, y ya no solamente contra la marcha Rota. Estamos hablando, la gente de Almería, los compas de Almería llevan organizando años también la marcha contra Aviator, contra la base del Estado español. Y también queremos hacer una labor de difusión, de educación, de concienciación, algo así un poco pedagógica, para que el personal sepa qué significa estar al lado de una base, qué significa pertenecer a la OTAN, etcétera, etcétera. Hacer tomar un poco la rienda del relato, que yo creo que en estos últimos años pues ha habido un retroceso bastante fuerte. Así que ya vamos a trabajar un día al año para la marcha Rota, y vamos a estar 375 días al año trabajando contra la OTAN y la base militar. Sí, porque como dicen, la guerra nace aquí y o la paramos aquí o la sufriremos. Ya la sufrimos, de hecho, pero la sufriremos directamente a este paso. ¿Qué opinas de la posición al respecto de un gobierno que se dice tan progresista?
Bueno, yo creo que la opinión o la posición real del gobierno más progresista de la historia contemporánea del país es la misma que tendría el gobierno más conservador de la historia del país. O sea, que realmente, admiten sin rechistar los dictados de la OTAN, los dictados de Estados Unidos, somos un puto vasallo, perdón. No tenemos ningún tipo de soberanía ni en relaciones internacionales, ni en el ámbito militar, ni siquiera en el ámbito económico. Somos una colonia, el patio trasero de los Estados Unidos, cada día se ve más claro. Y yo creo que hay un problema de serie, ¿no? De base bastante potente, y es que el régimen del 78 está completamente contaminado por la intervención norteamericana, y que este país no va a ser soberano mientras que no se ponga un proceso constituyente que redacte una nueva constitución, donde no se escuche, por un lado, ni el ruido de sable de los militares franquistas, pero tampoco esos sobres cerrados que venían de la embajada con capítulos completos de la Carta Magna redactados por la embajada, ¿no? Hasta que eso no ocurre, algunos partidos empezaron tímidamente a pedirlo, pero rápidamente, como han querido formar parte del régimen del 78, se han tenido que callar y hablar de borrar eso de la constituyente. Pero creo que es lo principal donde teníamos que hacerlo, y que la constitución redactada por gente del pueblo, que parece mentira que Chile, que donde imperan fuerzas de derecha y de extrema derecha, no está en una elección de cómo se redacta una constitución. Estos padres, no había ninguna madre de la Constitución, eran miembros del régimen de Franco en una gran mayoría, y gente que estuvo de acuerdo en que con las leyes franquistas se eternizaran o se perpetuaran en el tiempo durante una democracia que es bastante de mala calidad, o por no decir falsa, ¿no? Completamente. Además, incluso los que no venían supuestamente del régimen franquista fueron más tolerantes y más colaboradores, me parece, con toda la legislación franquista que los propios. Sí, yo creo que no sé si el ruido de sable lo asustaba mucho, o había prebendas por ahí que no nos hemos enterado. ¿Qué advertencias hacer a nuestro pueblo acerca de estas maniobras y de la presencia militar de la OTAN y en particular de Estados Unidos? Bueno, esto de estar en la OTAN no es estar en el club de golf del barrio de Sotogrande, ¿no? Esto no es, ni muchísimo menos nos va a salir gratis, sino todo lo contrario. Estar en la OTAN, para empezar, nos está enemistando con más de medio mundo, con la mayoría del mundo, ¿no? Nosotros hemos tenido, desde el eurocentrismo ese tan racista, hemos creído que somos los únicos representantes de la comunidad internacional, ¿no? Que nosotros estamos en el lado bueno de la historia, y lo que decimos nosotros se hace. Al final no lo decimos nosotros, no lo dicen otros. Pero bueno, formamos parte de ese imperio norteamericano, y nos creemos que tenemos la razón, tenemos de nuestra parte, somos lo que decía Borrell, somos ese jardín del Edén rodeado de salvajes que nos quieren machacar, ¿no? Y en todo caso lo que somos es todo lo contrario, somos una minoría opresora que está viviendo a costa del saqueo de los recursos de medio mundo. Cuando alguien nos dice, es que los africanos no quieren formar parte de nuestro mundo basado en reglas, joder, ¿estáis gilipollas o qué? O sea, ¿cómo van a querer formar parte de ese orden mundial si ese orden mundial se ha basado en el saqueo de sus propios recursos? Y es que cada vez que había un país africano que quería levantar la cabeza y tomar posesión o tomar de sus propios recursos naturales, le han dado un golpe de Estado. Si no ha sido Francia, ha sido Estados Unidos durante un montón de tiempo. Y además, ¿qué han hecho Estados Unidos por África? Poner y quitar a presidentes que regalaban ese petróleo, ese oro, ese coltán, ese uranio a Occidente a precio irrisorio, a cambio de que le dieran una migajita para sus dictaduras. No sé, seamos un poco serios, ¿no? Por esa razón, ahora mismo han visto todos una ventana de oportunidad, tanto Asia como África, como América Latina, también una oportunidad de sacudirse, un poco de desacoplarse, que se dice ahora modernamente, de ese mundo basado en las reglas del tío Sam, y se están apuntando a la esperanza de un mundo más justo que puede venir de la derrota de la OTAN en Ucrania, que eso es muy, muy importante. Esa es casi una condición sine qua non. No creo que
que si Rusia pierde y China de alguna manera pierde en esta confrontación, bueno, se vaya a conseguir ese objetivo de que un nuevo orden internacional permita que a cualquier país, como le dé la gana, organizarse desde el punto de vista económico, social, etcétera, sin que tenga que rendir cuenta o asustarse porque Estados Unidos le va a mandar pues una guerrilla, un bloqueo, como hay más de 30 países bloqueados, etcétera. Yo digo, para entender las palabras o sea, cuál es nuestro papel cuando estamos dentro de la OTAN, ya sabemos lo del jardincito, ¿no? Y el jardinero fiel de Borrell. Pero también hay que escuchar otras palabras que dijo hace como una semana, ¿no? Diciendo, es que a mí me gustaría que se invirtiera el dinero europeo en el estado del bienestar de la gente de Europa, pero la prioridad es la guerra de Ucrania. A eso le digo a eso me refiero cuando digo que esto no nos sale gratis. Nuestro dinero de educación, de sanidad, esas listas de espera, esa imposibilidad de ir a un médico, etcétera, tiene mucho que ver con esa permanencia de la OTAN, que no es el 2% del PIB, que es mucho más que eso, y además en este momento pues incluso estamos derivando dinero de un montón de sitios a la guerra, ¿no? Entonces, si nos podemos hablar de lo que va a pasar con las maniobras flotes esta 23, pues ¿de dónde va a salir el dinero? Pues evidentemente de la hucha de nuestros impuestos. Ahora estamos pagando Hacienda religiosamente un porcentaje que no paga ni muchísimo menos ni la oligarquía española ni la gente no trabajadora, o sea, que las clases trabajadoras son las que sustentan este Estado y al final esos dineros se van a jueguecitos militares. Yo creo que este es el momento de intentar, o nuestra idea es que nos situemos en el lado correcto de la historia. Tuvimos una magnífica oportunidad cuando el referéndum de la OTAN en el 86, estuvimos a punto de hacerlo, lo que ocurre es que los poderes fácticos de este país, e incluso los internacionales, hicieron una apuesta muy arriesgada y no lo conseguimos, pero yo como persona profundamente andaluza entiendo que somos un puente, siempre hemos sido entre Oriente y Occidente, y nuestra posición geográfica nos da ese juego como esa puerta del Mediterráneo, esa puerta con África. Y ese es el papel que muchos están esperando que juguemos, no un papel vasallo de Estados Unidos y ese papel de paz que el pueblo andaluz siempre ha defendido, ese pueblo de mil leches, ese pueblo absolutamente antirracista, etcétera, etcétera, que debemos recuperar a pesar de los políticos estos que nos están gobernando. Eso además del riesgo que supone, evidentemente, en una guerra como esta, que se va disparando, que va llegando a cotas más allá de poder frenarlo, que no es solamente el dinero que no se llevan los patronos, los negocios de la sanidad, los negocios de la educación aquí, que se va para la guerra, pero además es que cuando a mí desde la casa del vecino me están pegando estacazos, se están metiendo en mi casa, pues al final pues la casa del vecino también puede explotar de alguna manera. Y la casa del vecino es rota, es morón. Y bueno, y en toda la semana pasada estuvimos dando una conferencia en el Ateneo de Cádiz, que lo hacemos todos los meses, sobre política internacional, y hablamos justamente de la ampliación de la base. Encontré casi por casualidad, como pasan estas cosas, dando vuelta por internet, un simulador de ataques nucleares. Ese simulador estaba hecho de un ataque preventivo de la URSS, un ataque depende de los tipos de bombas nucleares que tiene Rusia, y tú decías por dónde iba a caer y te contaban qué podías hacer. Bueno, pues una sola bomba nuclear que cayera, de las más potentes que había entonces, yo creo que eso tiene que tener 4 o 5 años el simulador, porque Rusia ha evolucionado una harta en temas de armamento nuclear disuasorio, y con una sola bomba, creo que, no sé si no recuerdo mal, pero creo que eran 230.000 muertos, que se produciría inmediatamente en la bahía de Cádiz, evidentemente rota Puerto Santa María, etcétera, pero más de medio millón de heridos de gravedad, lo que provocaría, eso si cae. Es decir, nosotros no volveríamos. Por supuesto, ninguno de los que estamos aquí, ¿no? O sea, hablaban de los muertos, o sea, de la gente desaparecida, de los quemados, de los incinerados y de bueno, pues
eso, si explota esa sola bomba, ¿no? La TASAR, que se llamaba, ¿no? SAR. Si fuera una bomba más moderna, pues sería muchísimo peor. Y si pillara, como pasaba en los años 80, 90, que había bombas nucleares almacenadas en Rota, probablemente más de 100, según decía el país, decía que había 200 entre Torrejón y Rota, pues que borraba del mapa ya pues, prácticamente a toda Andalucía entera. O sea que eso la gente tiene que saberlo, eso está clarísimo que esa parte que no nos quieren contar, que antes éramos quizá más conscientes y que hay que volver a contarlo, y que hemos visto peligro de accidente gravísimo en torno a la base de un Galaxy, estos gigantes, los aviones más grandes que tiene el ejército norteamericano, de tragarse con una sola hélice una banda completa de flamenco. Está encima estamos al lado de un parque natural, hay en este momento que Doñana está seca, está lleno de miles de flamencos por todos sitios, y bueno, pues un avión de estos no lo va a tumbar una banda de flamenco, pero sí hizo que el motor se estropeara, tuvo que, cuando estaba en esa altura, estaba ganando altura, tuvo que dar la vuelta, puso en peligro a la población de Rota y del puerto de Santa María, y nadie nos informó. Salió algo en el país ahí escondido, o sea, perdón, en el país, en el diario de Cádiz ahí escondido, y de vez en cuando me gusta recuperarlo para volver a sacar la colación, porque cualquier día puede pasar un desastre de este tipo. Bueno, ya pasó. Ya cayeron 2 bombas que hoy todavía están esperando a limpiar la esos caracoles radiactivos de Palomares. Se iban a llevar a la tierra, no sé dónde, se la meterían al Sáhara o a... Sí, al final acabará en el país del tercer mundo, del sur global que decimos. Entonces, no es ningún invento. Luego hay una cuestión, si me permites un comentario, que es que los que protestamos, los que denunciamos esta situación, esta agresión, no solamente por parte de los Estados Unidos, del núcleo de la OTAN, sino por parte de la entrega de nuestros propios gobiernos, sea el que sea, como tú decías antes. Es decir, no es una cuestión de izquierda, de ser rojo, de ser no sé qué, es una cuestión de soberanía nacional. Ellos que hablan tanto de soberanía, pero su soberanía, ¿cuál es? Porque a nivel económico ellos se someten a lo que diga Estados Unidos. Están comprando el petróleo, el 40% por lo menos más caro a Estados Unidos que a Rusia. Claro, entonces eso por un lado. Y luego por otro lado se están embarcando en una historia que parece que Estados Unidos económicamente va a colapsar, y evidentemente si Estados Unidos no se constipa sino que coge una gripe, aquí nos podemos morir de una pulmonía. Y a pesar de eso, estos gobiernos tan democráticos que dicen ser y tan progresistas, al final lo que hacen es entregar hasta los pañuelos de los bolsillos a estos señores, a los que no les... Son una banda de traidores, que están trabajando contra Europa y en favor de Estados Unidos. Nadie se explica. Y muchos economistas serios, no hablo de altermundistas, no hablo de gente de extrema izquierda o de comunistas radicales, gente, profesores de universidad que están analizando en televisión muchas veces esto, no saben qué hace el que hace Borrell, que hace la Comisión Europea, que hacen... ¿Para quién gobiernan? Si nos estamos disparando directamente sobre nuestros pies, estamos tirándonos piedras encima de nuestro tejado para seguir las órdenes de Estados Unidos. Es que las sanciones que hemos puesto son sanciones boomerang. Alemania está ya en recesión, hoy ha entrado en recesión, ya lo sabíamos, habían maquillado los datos de hace un mes, pero en el Eurostat se veía perfectamente, estaba en 0,01, al final menos 0,3, y ese es el camino que lleva Europa y probablemente Estados Unidos. ¿Y no era el objetivo de esta guerra ese también, el debilitamiento y el hundimiento de Europa para tenerla más sometida todavía la metrópoli imperial? Es muy probable. Yo siempre he dicho que esta es una guerra de Estados Unidos contra Rusia,
en Ucrania, pero también es una guerra contra Europa. La están jugando. O sea, nosotros antes teníamos cierto bienestar, los que lo disfrutaran, porque teníamos la energía muy barata, la energía barata rusa. En el momento que han cortado la energía barata rusa, han volado los Nord Stream y ahora nos está vendiendo Estados Unidos a 3-4 veces el precio. Todo el mundo sabe que bueno, sí, que podemos buscar fuentes alternativas, pero ¿a qué coste? ¿A qué coste? ¿A qué devaluación de los salarios de las clases trabajadoras? O sea, que es que estamos perdiendo poder adquisitivo a raudales que ya venimos perdiendo desde la crisis de 2008, desde la subprime, de aquello, de la crisis del COVID, y ahora vamos a perder otro tanto de poder adquisitivo, porque bueno, los grandes sindicatos siguen negociando bastante por debajo del encarecimiento de la vida, ¿no? O la inflación a nuestras espaldas, que es en nuestra contra. Sí, sí. A nuestras espaldas, en nuestra contra, pero y vendiéndonos como una victoria para la clase trabajadora. Ellos y la portavoz de los más progres, la señora Yolanda, me parece que se llama, la ministra de Trabajo. Sí. Es decir, el tema es que si aquí hubiese unas leyes, no te digo revolucionarias, sino unas leyes que se cumplieran, lo que tú decías antes, estos gobernantes y los que les apoyan, los que hacen cumplir sus leyes, estarían juzgados por alta traición a su propio país. Porque no se entiende. Bueno, que si no me enrollo yo también, y el entrevistado... Da igual, muy bien. ¿Qué hay de los compromisos con los que se entró en la OTAN? Ya lo decía antes, ¿cuántos referéndums han hecho en nuestro país? Bueno, pues este fue uno de los pocos. Si hablamos de calidad de democracia, normalmente las democracias de mayor calidad son las que más da la palabra al pueblo, aunque muchas veces pues bueno, el voto esté tan condicionado, como decía algún formador de opinión norteamericano con varios premios Pulitzer, que daba igual que se votara porque, bueno, ya sabemos cómo condicionar el voto y entonces por mucho que voten van a votar lo que nosotros decimos, pero bueno, vale, es una posibilidad de hacer algo y de que se escuche la voz, ¿no? Bueno, pues el pueblo español, o los pueblos de España, en su conjunto, se habían hecho algunas encuestas y se decía que solamente el 18% estaba de acuerdo con la entrada en la OTAN. Esto, cuando llega el PSOE al gobierno, el PSOE lo pone directamente, la socialdemocracia alemana, pero con dinero del nazismo, etcétera, etcétera. Eso podemos hablarlo cuando queráis, está absolutamente demostrado en los diarios de sesiones del propio Parlamento. El dinero del nazismo llega al PSOE, Estados Unidos da la orden de que Felipe González sea tratado como estadista a todas las embajadas suyas, llega el PSOE al poder. Cuando llega el PSOE al poder, pues directamente le pide que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y era meternos en la OTAN y, por supuesto, mantener la base norteamericana. Como era consciente de que el pueblo iba a votar que no en ese referéndum, ¿qué se hace? Pues se busca primero una pregunta absolutamente farragosa, que ni siquiera mencionaba la OTAN, ¿no? Hablaba de la Alianza Atlántica, cosa que mucha gente que no estaba metido en la onda no se entera. Y bueno, la pregunta era bastante compleja y lo que se hacía era que se fijaba un condición. Vamos a entrar a la OTAN, pero bueno, vamos a entrar un poquito. Vamos a entrar vamos a meter la patita en la puerta, pero no vamos a meternos a la OTAN. Le decía, no vamos a ser miembro de la estructura militar. Esa es una de ellas. Por supuesto, las bases van a ir reduciéndose paulatinamente. Eso significa que paulatinamente no fija tiempo, no fija nada, tienden a cero. O sea, eso está claro, tienden a desaparecer todas, ¿no? Y bueno, también se decía que no se iban a poder introducir armas nucleares en el territorio nacional. Vale. La prohibición de introducir armas nucleares, esta última que digo, pues al final se cambió por una especie de, bueno, si yo te doy permiso, sí, ¿no? O sea, que ya era que el pueblo decía que no, pero no, ahora el gobierno, que es rehén pues puede decir que sí, entonces nos saltamos esa condición. La otra condición es no entrar en la estructura militar. Bueno, parece que el PSOE estuvo ahí jugando porque hicieron secretario general un sociata que había escrito contra la OTAN, etcétera, etcétera. Pero bueno, Aznar en el 97 empieza ya a hacer la integración militar de los ejércitos y en el 99 la termina y la culmina directamente y bueno, ahí se pasó por el Congreso de Diputados, se hizo un paripé y ya está, ¿no? Y bueno, la reducción de la base ya sabemos cómo está, ¿no? Sí, hubo en principio Torrejón y Zaragoza que
no eran necesarias para los planes de Estados Unidos, fueron trasladados fundamentalmente a las zonas de Italia, Sicilia, Naviano, etcétera, y sin embargo, tanto Rota como Morón, pues que se quedaron como las únicas bases. Morón con altibajos, ¿no? Porque de pronto una zona va a controlar a los regímenes díscolos de África, con aquellos converticópteros especiales que podían meter a 500 soldados norteamericanos en 3 horas para dar cualquier golpe de estado donde fuera necesario. Y ahora mismo también se lo han llevado a zona italiana. Pero Rota, pues parecía, primero que era una base naval en un momento dado, y luego se dieron cuenta de que era muy importante porque tenía una pista enorme de aterrizaje, y empezaron, ya no era solamente naval, sino era aeronaval, y era pues la residencia de los Galaxy, y los aviones estos súper grandes que se abren la boca por delante y te pueden meter hasta un avión pequeño con las alas así plegadas, o tanques, etcétera, y los C-17 que son más pequeños pero también tienen una buena capacidad de carga y desplazamiento. Y bueno, pues ya digo, las condiciones del referéndum no han servido absolutamente para nada, solamente para saltársela. Y es otra cosa que debemos de seguir denunciando. Había gente que quería incluso llevar a esto a algún tribunal, ¿no? Para que dijeran como que se habían reído de la opinión expresada popular, expresada en un referéndum. Pues fue gracioso cuando me puse a mirar la hemeroteca de la época para alguna charla que dice sobre estas cosas. Decían, bueno, no, como la estructura militar de la OTAN ha sido renovada y entonces pues ya no es la misma, pues entonces sí podemos meternos, porque es que, joder, tío, vale, ponte a mencionar a Heráclito y entonces todo cambia, nada permanece, y entonces pues sí, dijiste que no en el 80 y tanto, pero es que en el 92 ya han quitado fulanito y han puesto a otro. No. Ya las bombas que se tiran desde la OTAN ya no dañan tanto. No somos serios, y esto es un país de chirigota, ¿no? Con todo mi respeto a la magnífica chirigota gaditana, que dan 1000 vueltas a los chirigotas estos que nos están gobernando. En fin, pues sí, creo que es algo a recuperar. Yo creo que era muy chiquitillo entonces, fue mi primera actividad política, la tengo grabada aquí, ¿no? Las persecuciones de la Guardia Civil hasta la puerta de mi casa todas las noches para ver si pintamos, sacamos el spray, en fin, todo aquello, y cómo se utilizaron esos medios públicos contra los pacifistas, contra los antiimperialistas, cómo nos metieron el listado de gente peligrosa, que lo sabíamos porque lo sabíamos, lo habíamos visto esas listas que luego salieron denunciadas en algunos medios, etcétera. Digo, no vamos a parar de denunciar lo que sucedió y lo que está sucediendo, por supuesto, en este momento, y lo que puede suceder en el futuro. Pues ahí habéis tenido durante buena parte de la entrevista el cartel de convocatoria con una imagen preciosa de Calvellido, y os invitamos a asistir, a difundir, a participar, a construir organización en los barrios y en los pueblos, en las ciudades en los que estéis, para defender nuestras vidas, porque al final es una cuestión de supervivencia de nuestras vidas, de la vida de nuestra clase y de nuestras vidas personales, que corren más riesgos que nunca. Entonces, pues allí nos veremos en la puerta de la subdelegación del gobierno o del gobierno civil, porque por más que le cambie el nombre de gris o de marrón, sigue siendo lo mismo. Entonces os esperamos el día 1 de junio a las 7 de la tarde. Y muchas gracias, Juan. Allí estaremos, ¿cómo no? Venga, igualmente, hasta luego, bonito. Mira, Rambo, deja el mundo tranquilo y baila un mambo, Mira, Rambo, siempre vas pegando tiros. Eres muy chulo, porque te den por culo, Rambo.